Hola jóvenes, bienvenidos a este video. Dado que no pudimos llevar a cabo la videoconferencia por cuestiones de internet, entonces voy a pasarles aquí un video. Bien, en esta semana, ya la semana número 4, que tenemos la actividad número 4, vamos a revisar el tema de los polígonos. ¿Qué es un polígono? Bien, un polígono es una figura plana, cerrada, que tiene tres lados o más. A su vez, un polígono tiene ángulos internos y tiene ángulos externos y algunas otras propiedades y características que les voy a mencionar a continuación. Vamos a analizar entonces el material de apoyo que esta semana se encuentra allí en plataforma. Tenemos entonces, les decía, la definición. Aquí tenemos la definición y tenemos la clasificación. Los polígonos se pueden clasificar de acuerdo a dos criterios correspondientes. El primero, de acuerdo a sus lados, los polígonos se pueden clasificar en regulares e irregulares. Si el polígono tiene los lados de la misma medida, entonces son polígonos regulares. Y si los lados del polígono tienen diferente medida, entonces estamos hablando de polígonos irregulares. Adicionalmente, el otro criterio de clasificación o el segundo criterio de clasificación sería en base a la medida de sus ángulos internos. Si los ángulos internos son menores o tienen los si los ángulos internos son menores de 180 grados, decimos que se llaman polígonos cóncavos. Sin embargo, si tiene un ángulo interno mayor de 180 grados, entonces se va a llamar polígono convexo. Bien, entonces vamos a analizar. Aquí tenemos la definición de cada una de las partes que conforman el polígono regular. Si nos vamos a la figura, tenemos aquí nuestro polígono regular. El origen, donde se encuentra la O, será nuestro centro. La distancia que hay del centro, las esquinas del polígono se llaman vértices. La distancia que hay del centro al vértice se llama radio. La distancia que hay del centro al punto medio o a la mitad de cada uno de los lados se llama apotema. Los lados, pues propiamente se llaman lados, ¿no? Adicionalmente tenemos algunos ángulos de importancia, algunos ángulos notables, que son los siguientes. Ángulo central es el que se forma entre dos radios. Tenemos aquí un radio, otro radio. El ángulo que se forma entre ellos es un ángulo central. Ángulo interno es el que se forma entre dos lados. Y ángulo externo es el que se forma entre un lado y la prolongación de otro. Aquí los podemos ver en la figura. Bueno, si le seguimos, entonces tenemos aquí las fórmulas que nos van a ayudar a conocer las medidas de los ángulos internos, del ángulo central y del ángulo externo. Tenemos también cómo calcular el número de diagonales y cómo calcular la fórmula, que esta es bien importante. Conocer la fórmula para el cálculo del área de un polígono regular, que es perímetro por apotema sobre 2. Adicionalmente a esto, yo agregaría por ahí la fórmula para calcular el perímetro de un polígono, que es igual a n por L, donde n es el número de lados y L es la medida de cada uno de los mismos. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si analizamos la actividad de esta semana y tenemos nuestro problemario, el primer ejemplo que tenemos aquí nos dice calcular los valores del perímetro y área de los siguientes polígonos irregulares. Vamos a tomar aquí la figura, la voy a copiar y vamos a explicar acá cómo la vamos a resolver. Primeramente, nos pregunta si es un polígono cóncavo o convexo. Para ello tenemos que saber cuál es la medida de los ángulos internos o observar cuánto miden los ángulos internos. Tomando en cuenta eso, observamos que este ángulo de aquí es mayor de 180 grados. Y de acuerdo a lo que nos decía acá nuestro material de apoyo, tenemos que si los ángulos internos miden más de 180 grados, entonces serían polígonos cóncavos. Entonces aquí ya tenemos nosotros nuestra primera respuesta. Este sería cóncavo. Bien, ahora vamos a encontrar el perímetro y el área del polígono. Para ello vamos a seleccionar la figura para ver con qué datos contamos. Tenemos la figura de la siguiente manera, algo más o menos así. De acuerdo a lo que nos establece
estas medidas de aquí de abajo nos dice lo siguiente. Voy a borrar aquí para que no se confunda. Nos dice que el ángulo AD, el DC y el DB miden 3. Es decir, de aquí para acá mide 3. De aquí para acá vamos a trazar este. Y este también va a medir 3. Tenemos el DB, que es este, el AD, y nos falta el DC, que también mide 3. Tenemos el BC, aquí nos lo da, que mide 5.6, y nos establece que el ángulo formado entre A, D y B, es decir, este ángulo que voy a formar aquí, es un ángulo recto que mide 90 grados. Bueno, para encontrar su perímetro tendremos que sumar las medidas de todos los 4 lados que forman el polígono. Este y este. Tenemos todo excepto el lado AB. Esta sería nuestra primer incógnita. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Bueno, la única manera posible es mediante el teorema de Pitágoras. Si nosotros sacamos el triángulo formado por A, por D y por B, tendríamos un triángulo de la siguiente manera. Tendríamos, un triángulo de la siguiente manera. Tendríamos así, donde aquí tendríamos nuestro ángulo de 90 grados. Este vale 3, este vale 3 y este AB es este de aquí. Para calcularlo, de acuerdo al teorema de Pitágoras, vamos a tener el lado AB va a ser igual a la raíz cuadrada de, en este caso, 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, que sería 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto va a ser igual entonces, si le sigo resolviendo aquí, a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado sería 9, más 3 al cuadrado son 9. Esto equivale igual a la raíz cuadrada de 18. Voy a arreglarle aquí. Que finalmente sería la raíz cuadrada de 18, nos resulta 4.24. Entonces este vale 4.24. Ya que tenemos la medida de los 3 lados, de los 4 lados, perdón, ya tenemos esta, ya tenemos esta, ya tenemos esta, y ahora ya conocemos esta, obtenemos que el perímetro va a ser igual el que acabamos de calcular, 4.24, más el de 3, más el de 3, más el de 5.6, y esto resulta sería 4.6, 4.24 más 3, más 3, más 5.6 nos resulta 15.84. Y aquí ya tendríamos el primero resuelto. Para calcular el área tendremos que dividir nuestra figura en dos triángulos, como pueden ver, uno que se forma aquí en esta región, que es esta parte de aquí, y otro que se forma en esta región, que es esta parte de acá. Para ello tendríamos nosotros que calcular aquí la altura de este de aquí. Esta para poder calcular el área del triángulo azul. Para ello también empleando el teorema de Pitágoras, si desde B hasta C vale 5.6, quiere decir entonces que la mitad vale 2.8. De aquí acá vale 2.8. Y si aquí tenemos 90 grados, vamos a calcular lo que mide
esta parte de aquí que voy a llamar B. Tomando en cuenta el teorema de Pitágoras, vamos a tener que B es igual a la raíz cuadrada de 2.8 al cuadrado más 3 al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada, la dibujo enseguida, que sería raíz cuadrada de 2.8 al cuadrado, que resulta 7.84, más 3 al cuadrado, que son 9. Esto sería igual a la raíz cuadrada de 16.84. Finalmente, esto sería igual a 4.10. Ya tenemos ahí lo que vale el lado B, que sería la altura del triángulo azul, que nos va a ayudar para calcular propiamente el área de la figura. Entonces les decía, vamos a dividir el área en dos partes, la del triángulo amarillo y la del triángulo azul. El área del triángulo amarillo la voy a poner aquí enseguida. Voy a borrar esta parte, al cabo ya la tienen ustedes por ahí. A la del triángulo amarillo le voy a llamar área 1. Y a la del triángulo azul, que es toda, le voy a llamar área 2. Entonces aquí el área va a ser igual a área 1 más área 2. ¿Cómo calculamos el área 1? Bueno, acuérdense que para calcular el área de un triángulo, la fórmula es base por altura entre 2. Para el triángulo 1, la base sería 3 por la altura, que es esta de aquí, que también mide 3, entre 2, sería 3 por 3, 9, entre 2, 4.5. Para el área 2, la fórmula es la misma, base por altura sobre 2, la diferencia es que ahora la base es desde B hasta C, que mide 5.6, por la altura, que mide el valor de B que lo acabamos de obtener, que son 4.10, entre 2. Si hacemos las operaciones, sería 5.6 por 4.10 entre 2, 7.65. Para calcular entonces el área total de la figura, hay que sumar tanto el área 1 como el área 2, que sería propiamente 4.5 más 7.65. Y esto resulta 12.15 sería el área. Ya tenemos aquí resuelto el primer ejercicio. 12.15. Bien, ahí está el primer ejercicio. Vamos a analizar el segundo. Si analizamos la segunda ejercicio, es muy similar. Tenemos ahora un polígono de esta manera. La diferencia es que ahora no es como el anterior. Ahora sus ángulos internos no miden ninguno es mayor de 180. Podemos observarlo aquí. Entonces sería convexo. Voy a copiar la figura. Voy a copiar la figura acá. Este sería entonces, por definición, convexo. Ahí está. Las medidas de los lados aquí nos les está dando. Nos dice que P y Q, es decir, este de aquí, mide 2.6. PS, el de abajo, mide 4.5.
QR mide y es igual a RS, es decir, este de aquí y este de acá es igual y miden 3.5. Aquí están, 3.5. Y nos dicen que el ángulo formado entre Q, P y S mide 90, es decir, este de aquí son 90 grados. El perímetro está bien fácil de calcular. Hay que sumar, ya sabemos, 3.5 más 3.5 más 4.5 más 2.6 y tenemos el perímetro. Para el área vamos a tener que dividir la figura, al igual que en el caso anterior, en dos partes. Tendríamos primeramente por aquí un triángulo en rojo y vamos a tener también acá un triángulo en verde. Lo que tenemos que hacer es sacar el valor de esta línea de aquí, ¿sale? Para poder determinar cuánto mide la... Bueno, de hecho se puede sacar así, miren. El área del triángulo número 1, base por altura sobre 2. La base mide 4.5, la altura mide 2.6, entre 2. Si sacaremos el área del triángulo 1. Para el triángulo 2, la base también mide 3.5 y la altura mide 3.5. Podemos considerar aquí, a reserva de rectificar, pero si estos lados son iguales, este y este, quiere decir que el ángulo que se forma aquí es de 90 grados también. Entonces esta sería la base, esta sería la altura del triángulo 2, calculamos el área del triángulo 2 y al final la sumamos como en el caso anterior. Bien, seguimos analizando la actividad entonces y tenemos aquí, nos está pidiendo calcular el ángulo central, el ángulo interno, el ángulo externo y el área. Para ello, el ángulo central, que es este de aquí, lo voy a copiar a la figura. Calcularíamos de la siguiente manera. Ángulo interno o ángulo central, el que se forma aquí, el alfa. Si es un triángulo, nosotros dividimos o podemos dividir 360 grados que tiene una circunferencia entre 3 vértices o aristas o entre el número de lados que tiene la figura y decimos, de acuerdo a las fórmulas, si ustedes observan también acá tenemos fórmulas que nos ayudan a calcular los ángulos, que tenemos el ángulo central 360 sobre n, donde n es el número de lados. Entonces en este caso tendría que ser 360 entre 3 porque son 3 lados y sería 120 grados. Quiere decir entonces aquí que el ángulo central mide 120 grados. Para calcular el ángulo interno, que es el beta, observamos también que aquí tenemos una fórmula que nos dice que es n-2 por 180 entre n. Entonces sería n-2, n son 3 lados, por 180, y todo eso lo vamos a dividir entre n, que es el número de lados, que también son 3. Sacamos la fórmula de nuevo, n-2 por 180 entre n. n-2 por 180 entre n, vamos a tener que esto de aquí va a ser igual 3 menos 2, 1 por 180, 180 entre 3, 60 grados. Quiere decir entonces que este vale 60 grados. Entonces aquí vamos a tener 60 grados. Ahí está. Para calcular el ángulo exterior, que es este que está aquí, el delta, también tenemos una fórmula que es 360 grados entre n. Si observan, es la misma fórmula del ángulo central. Entonces, tendríamos aquí, de la misma manera que lo hicimos aquí arriba, 360 entre 3, nos va a resultar 120 grados. Entonces ya tenemos este, que también vale 120 grados. Bien. Ahora, para calcular el área, nos queda el área pendiente. Para calcular el área, sabemos que el área de un polígono regular es igual, de acuerdo a lo que nos dicen las fórmulas, perímetro por apotema sobre 2.
Entonces aquí sería perímetro por apotema sobre 2. Lo que nos quiere decir que primero tendríamos que calcular el perímetro. El apotema ya lo tenemos, mide 2.5. ¿Cómo obtenemos el valor del perímetro? Bueno, tendríamos que obtener la medida de cada uno de los lados. Aquí sabemos que el apotema mide 2.5 y sería, en la definición de apotema es la distancia que existe desde el origen hasta el punto medio de cada uno de los lados, que sería propiamente este que voy a marcar en azul. Este es el apotema del origen a la mitad, vale 2.5. Tenemos aquí esta medida de 5 que representa lo siguiente, miren. Si aquí nosotros observamos, se puede formar un ángulo aquí, miren, lo voy a marcar en rojo. Voy a formar un ángulo aquí, aquí y acá. Voy a marcar ese ángulo. Si lo analizo por separado, tendría yo un ángulo, bueno, voy a analizar este de abajo, es igual, pero para que luego no se me confundan, tendríamos este aquí. Bien, si lo analizo acá por separado en la parte de afuera, estamos suponiendo a lo mejor que tenemos un triángulo de esta manera, donde la distancia que hay aquí es el apotema, miren, la que queda de aquí para aquí, de aquí para acá es el apotema, es este de aquí, que mide 2.5. Este de aquí para acá es este de 5. Este de aquí, pues tiene que medir igual, se observan, es un triángulo, mide exactamente lo mismo, son 5. Entonces, este tiene que estar exactamente a la mitad, o dicho de otra manera, tendríamos que calcular el valor del lado completo de abajo para poder saber cuánto mide el lado completo y en base a ello sacar el valor del perímetro. Para eso vamos a tener, aquí observamos que se está formando un pequeño triángulo rectángulo aquí y uno a la izquierda que son iguales. Si analizo este triángulo rectángulo que se está formando, lo voy a poner ahora en color verde, vamos a tener la siguiente figura. Ahí está. Mide de aquí para acá 2.5, que sería esta figura de aquí. La diagonal, que es este de aquí para acá, mide 5. Y me falta por saber este de abajo que voy a llamar A, que sería la distancia que hay de aquí hasta acá, la mitad de los lados. De tal manera que si yo conozco esta, puedo saber cuánto vale el lado completo. Calculo el perímetro y posteriormente calculamos el área. Utilizando teorema de Pitágoras, vamos a decir que A va a ser igual a la raíz cuadrada, en este caso de 5 al cuadrado, menos lo que mide la altura, que será 2.5 al cuadrado. Raíz cuadrada, ahorita la escribo. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 25 menos 6.25. Aquí le coloco la raíz para que no se me confunda, nada más que para no estar saliendo del teclado. Raíz cuadrada. Esto sería igual entonces, la raíz cuadrada de sería 25 menos 6.25, resulta 18.75. Una vez que le saqué la raíz cuadrada, obtengo que ese valor mide 4.33. Ahora bien, el lado completo, que es este desde aquí hasta acá, mide 2 veces lo que mide este chiquito. Este A es este A de aquí.
mide 2 veces lo mismo. Entonces, lado es igual a 2 veces lo que mide el lado ese que acabo de calcular, que sería 2 por 4.33. Nos va a dar 8.66. Eso es lo que mide el lado. Entonces, para calcular el área, primero necesito el perímetro. El perímetro va a ser igual, en este caso, n por lo que mide cada uno de los lados. En este caso serían n, son 3 lados, por lo que mide cada uno de ellos, que de acuerdo a lo que acabo de calcular son 8.66. Entonces esto va a ser 25.98. Ya tenemos el perímetro. Para calcular el área, simplemente basta con multiplicar el perímetro que ya calculamos, que son 25.8, por el apotema, que nos lo está dando aquí de dato, que son 2.5, y dividirlo entre 2. Lo que va a resultar 25.8 por 2, perdón, 25.8 por 2.5 y luego entre 2 nos resulta 32.25. Y este sería el área. Ya la podemos poner aquí, 32.25. Bien, ahora, el siguiente ejercicio, los siguientes ejercicios son iguales, se resuelven igual, el procedimiento es el mismo. Lo que va a cambiar es la diferencia entre el número de lados y el cálculo de cada uno de los mismos. Aquí tenemos los apotemas, tenemos que volver a hacer el procedimiento de formar nuestro triángulo y analizarlo por separado para poder encontrar sus valores. Bien, jóvenes, entonces eso sería todo respecto a la actividad de esta semana. Cualquier duda o cualquier pregunta, con confianza estamos en el grupo. Bien, jóvenes, saludos, cuídense, pórtense bien y por ahí nos estamos viendo. Hasta luego.